Esta es nuestra clase número 12 de lenguaje para ambos terceros básicos. ¿Por qué? Si ese es el objetivo. Lo voy a escribir ahora en el chat. Ya. Esta es nuestra clase número 12 de lenguaje para ambos terceros básicos y tiene como objetivo comprender los variados textos literarios y no literarios vistos mediante la comprensión lectora. Esta clase... Hola, Cristian. Esta clase va a ser más de repaso para las evaluaciones que van a ser la próxima semana. Voy a escribir el objetivo en el chat para que continuemos. Ahí está su objetivo, el objetivo en el chat para que lo escriban en sus cuadernos. Exactamente, las pruebas van a ser muy parecidas a las de ciencia. O sea, las de mis ramos. Hola, Rachel. Las pruebas de mis ramos, de mis asignaturas, matemática, lenguaje, ciencias, música, tecnología y orientación van a ser exactamente iguales a las de ciencias. Por la plataforma. Las pruebas de historias no lo sé, porque los profesores pueden hacerlo por la plataforma o por un formulario Google como lo hizo la profesora Jessica para el tercero B. Depende de ellos. Pero las mías van a ser tal igual a las de ciencias, así que no sé. La de ciencias fue una prueba de la prueba para ver cómo iban con eso. Y estuvieron súper bien con esa prueba, así que con las que viene ahora no van a tener problemas. Ya. Vamos a seguir con nuestra primera diapositiva. Primero vamos a hacer nuestro recordatorio de siempre. Las preguntas son: ¿qué son los textos literarios? Respóndanme en el chat, chicos. ¿Qué son los textos literarios? ¿Cómo definen a los textos literarios? Los que divierten, bien, sí. Tienen la función de entretener. Bien, sí. Usan un lenguaje estético. Bien, los textos literarios son los que tienen la intención de divertir, o sea, entretener al lector. Están escritos con un lenguaje estético. Y son variados textos, exactamente. Tenemos muchos textos literarios. Hemos visto muchos nosotros. Exacto. Bien, están súper bien con eso. Los textos literarios son los que tienen la funcionalidad de entretener y están escritos con un lenguaje estético. Muy bien. Ahora los textos no literarios. ¿Cuáles serán? Los textos no literarios. Los que informan, bien, sí. Los textos no literarios son los que informan, o sea, tienen la finalidad de informarnos. ¿Qué más? Sí, las noticias son textos no literarios, chicos. Pero ¿qué más? Los textos literarios nos informan y algo más, nos dan, explican las leyes, o sea, las normas. Recuerden. Informativo y los normativos. Bien. Bien, Cristian. Y ahora, ¿cómo diferenciamos un texto no literario de un texto literario de uno no literario? ¿En qué se diferencian? Nosotros dijimos algo muy clave, que es la diferencia de un texto literario y un texto no literario. A ver, ¿quién me puede decir la palabrita clave?
de la diferencia entre ambos tipos de textos. Vamos a ver, recuerden que son unas palabritas muy cortitas, pero claves en la diferencia de ambos textos, de los no literarios y los textos literarios. Hay mucho escribiendo. Supongo que todos. El autor, no. Todos tienen autor. El autor es la diferencia en el cuento folclórico y el cuento popular. ¿Recuerden eso? No es el autor aquí. Pero sí algo que hace el autor. ¿Qué será? Sí, no son iguales, pero tienen algo en que se diferencian, que nosotros hablamos de eso. Que es como... es lo clave en que se diferencian ambos textos. Son dos cositas. Algo de lo como está escrito. Y ahí les doy una pista. Son cosas de cómo están escritos ambos textos. Bien, Benjamín. Uno tiene valor estético y el otro no. Es su forma de escritura. Con un valor estético, o sea, con palabras más bellas, más refinadas. Y el otro texto no. Tienen palabras más simples o palabras científicas dependiendo del lector. Ah, sí, no lo leí. Que no tiene un lenguaje estético, exactamente. Se diferencian en eso, que uno tiene un lenguaje estético, un valor estético, y el otro no tiene un lenguaje estético. Muy bien. Y tienen otra diferencia. Que además los no literarios están escritos para informar y decir las normas, como dijeron anteriormente. Y los literarios están escritos para entretener, también como lo dijeron anteriormente. Están súper bien. Hoy día vamos a estar trabajando casi las mismas preguntas que les compartí en el cuestionario de la semana antes pasada. Que son las mismas que se van a estar en la prueba. Bien, Francisco, exactamente. Los textos literarios, un ejemplo es la historieta, que sería el cómic también, que nos hacen reír porque tienen la finalidad de entretener. En cambio, los textos no literarios dan una información, explican información o las normas de la sociedad, leyes, cosas así. Súper bien con esto. Me encanta. Vamos con lo siguiente. Necesito que miren bien la pizarra. Dígame, Alonso. Ya. Aquí tenemos un texto en el lado derecho de la pantalla. No vamos a trabajar con el libro del colegio, con el texto escolar. Vamos a trabajar solo aquí mirando la pantalla. Porque estos no son cuentos que están en el libro. Ya. Vamos a ver. ¿Qué texto vemos a continuación? Solo mirando el texto. ¿Qué texto es? Vamos a ver. Solo mirando el texto. Un cuento, exactamente. Es un cuento y es literario, bien. Súper, es un cuento literario, exactamente. ¿Cómo sabemos? A ver, ¿qué están escribiendo? ¿Cómo sabemos que es un cuento literario y no es un cuento folclórico
o popular. Con solo mirar este cuento sin leerlo, ¿cómo sabemos nosotros que es un cuento literario y no es un cuento folclórico popular? ¿Por los dibujos? No, recuerden que la imagen es importante en todos los textos. Literarios y no literarios, todos tienen imágenes, dibujos, fotos. Exacto, Cristian, muy bien. Porque el cuento popular no tiene autor. Y este cuento tiene autor. Mire, si le hacemos un poquito de zoom, pero igual se nota. Aquí dice, autor, María Eufradia Muñoz. Por eso es que nosotros sabemos que este es un cuento Es un cuento literario, exactamente. Es un cuento literario porque tiene autor. Recuerden que los cuentos populares no tienen autor. Dice anónimo o simplemente no dice en ninguna parte autor. Recuerden eso. Este es un cuento literario porque tiene autor. Nosotros con la imagen, las imágenes, me dijeron aquí, es el cumpleaños del león. Es animado y los literarios no lo tienen. Tiene cosas divertidas, bien. Recuerden que las imágenes son importantes en todos los textos, literarios o no literarios. ¿Okay? Las imágenes siempre nos van a dar pistas de lo que va a ser el cuento que tenemos aquí. Vamos con esto. Vean bien esta pregunta. ¿Cómo podemos saber que no es un poema? Nosotros dijimos que es un cuento literario. Pero ¿cómo sabemos que no es un poema? Sin leerlo. Sin leer el texto, ¿cómo sabemos nosotros que no es un poema? Nosotros podemos decir, no, este no es un poema, es un cuento. ¿Por qué? ¿Cómo ustedes pueden decir eso? ¿En qué se fijaron? ¿Qué vieron que dijeron, no, este no es un poema? Vamos a ver, ¿qué vieron ustedes para decir, esto no es un poema? ¿Ya no tiene rimas? ¿Sí? ¿No hay versos? Bien, sí, por ahí va la respuesta, en que no hay versos. Recuerden, chicos, a ver, vamos a ver las demás respuestas de todos. No hay estrofas, exacto, no hay versos ni estrofas. Y eso lo podemos saber porque los poemas tienen una figura muy... No expresa sentimientos. Sí, no expresa sentimientos del autor, pero recuerden que la pregunta es sin leerlo. Si nosotros no lo leemos, nosotros podemos decir solo al verlo de que no tiene la figura de un poema. Está escrito... ¿Cómo está escrito este texto? Por el dibujo, los poemas igual tienen dibujos, chicos. Escuchen, ¿cómo está escrito este texto? Si este texto no tiene estrofas ni versos, que es lo que caracteriza los poemas. ¿Cómo está escrito? En párrafos, bien. ¿Y cuántos párrafos tenemos? Ahí los marqué. 5, 6, 7, 8. ¿Cuántos párrafos tenemos? 9, exactamente. Tenemos 9 párrafos en nuestro cuento de aquí. Ya, chicos. Ahora, escuchen bien esta pregunta.
¿cómo sabemos que no es una fábula? Ya dijimos que es un cuento. Y hablamos de que no es un poema porque está escrito en párrafos y no en estrofas ni versos. Pero ¿cómo sabemos que no es una fábula? Ahí los pillé. ¡Excelente, Francisco! Las fábulas nos dejan una enseñanza, nos dejan moralejas. Y el cuento de aquí no tiene ninguna parte la moraleja o enseñanza para decir que es una fábula. Muy bien. Las fábulas nos dejan enseñanzas. Nos dejan una moraleja. Y recuerden que las fábulas, los personajes de las fábulas son animales. Y aquí en nuestra imagen tenemos muchos animales. Podríamos haber dicho que es una fábula. Pero el texto de aquí no nos deja una enseñanza. No tiene una enseñanza abajo que diga moraleja o un párrafo que diga la enseñanza. Por eso no es una fábula. Muy bien, Francisco. Ahora vamos a leer el cuento. Le voy a hacer zoom para que lo podamos leer. Espérenme, deje mover la manita. Escuchen bien, yo lo voy a ir leyendo igual en voz alta para que ustedes me sigan con la lectura. El cumpleaños del señor León. La autora es Marta Eufradia Muñoz Gallardo, de Puerto Varas, región de los Lagos. Y las ilustraciones, o sea, los dibujos, están hechos por Sol Rojas. Vamos a leer el cuento. Estaban conversando la jirafa y la elefanta, muy animadas, y ¿saben de qué hablaban? Querían celebrarle el cumpleaños al señor León e invitar a todos los animales de la selva. La paloma y Don Búho fueron los encargados de avisar por toda la selva. Al otro día, con un sol radiante, se pusieron a trabajar. Hicieron una gran torta que alcanzaría para todos. Formaron una gran orquesta y tenían todo preparado. El monito Tití fue el encargado de ir a buscar al león y su familia, que no sabían nada. Cuando llegó, el león se emocionó mucho y se puso muy feliz. Le cantaron el cumpleaños feliz y comenzó la celebración que duró toda una semana. Qué lindo el cuento. A ver, chicos, les voy a hacer preguntas de comprensión lectora sobre nuestro texto que acabamos de leer. Son 9 estrofas exactamente. Muy bien, que los que vimos anteriormente. Ya. ¿Quiénes organizaron? Escuchen bien, les voy a hacer preguntas súper rápidas y ustedes me escriben muy rápido en el chat y vamos así, preguntas flash de comprensión lectora. ¿Quiénes organizaron el cumpleaños? ¿Quiénes fueron los dos animales que pensaron desde el inicio en hacerle un cumpleaños al señor León? La jirafa y la elefanta, la paloma y Don Búho, los búhos, el mono y el búho, la jirafa y la elefanta. Escuchen bien, ¿quiénes fueron los principales? ¿Quiénes querían hacer el cumpleaños? Bien, la jirafa y la elefanta eran los principales animales que quisieron hacerle el cumpleaños al señor León. Y eso lo encontramos en el párrafo 1. Le vamos a hacer una línea, vamos a destacar, la jirafa y la elefanta querían celebrarle el cumpleaños al señor León. Muy bien. Ahora escuchen. La paloma y Don Búho fueron los encargados de avisar por toda la selva. ¿Por qué pusieron a la paloma y al búho para avisar por toda la selva? ¿Por qué eligieron a esos dos animales y no eligieron al mono o al hipopótamo o al elefante? ¿Por qué eligieron a la paloma y a Don Búho?
Porque pueden volar, porque vuelan y son más rápidas, porque eran más rápidas sobre el aire, porque volaban. Bien, exactamente. Como son animales que vuelan, ellos podían viajar mucho más rápido por toda la selva y contar la noticia mucho más rápido. Exactamente, porque volar es mucho más rápido que ir caminando por la selva. Ya. Estamos con esas preguntas, yo creo. Pero súper bien. Respondieron esta pregunta excelente. Me encantó. Supieron responder esto. Vamos con... espérenme, que está con Zoom. Y esta es nuestra última pregunta. ¿Por qué este cuento no es una novela? A ver si con esa pregunta los pillo. ¿Por qué este cuento no es una novela? Ya sabemos que es un cuento. Lo descubrimos, ya leímos el cuento. ¿Pero por qué no es una novela? ¿Porque es más difícil? No. El libro que les mandé a leer de cómo entrenar a tus papás, cómo domesticar a tus papás, es una novela. Y no es difícil. Las novelas son largas por capítulos. Porque son más largas. Vamos a ver qué dicen los demás. A ver si concuerdan con lo que dice Cristian y Francisco. Las novelas sí están escritas físicas, pues, Benjamín. Ay. Ya entendí lo que estaba diciendo. En el cuento los personajes no están descritos ni físicos ni psicológicamente. En cambio la novela sí. Exactamente, están súper bien. Las novelas son más largas. Son mucho más extensas que un cuento. Un cuento puede tener 1 o 2 planas. En cambio la novela no. Es mucho más larga, es un libro con capítulos. Ya donde explican a los personajes. Explican mucho más de los personajes. Y están descritos los personajes física y psicológicamente. Y también, como dice Jacqueline, las novelas tienen muchas más escenas. O sea, tienen muchos más ambientes. ¡Súper bien! Me impresionan, chicos. Están muy bien preparados para la evaluación. Una serie... La serie es diferente a la novela. Aunque por ejemplo, de una novela, de un libro novela como Bajo la misma estrella, se puede sacar una película. O se pueden hacer series también. Igual están unidos, pero recuerden que la novela que estamos hablando es del libro novela, del libro, que físico. Ya. Esa era nuestra ultimita pregunta. Y esto de los sustantivos. Se me olvidó esta. A ver, chicos, nómbrenme sustantivos así bien rápido en el chat. Sustantivos del texto de este cuento. Ahí le hice un poquito de zoom para que puedan ver las palabras. Así, bien rapidito me nombran sustantivos comunes o propios. Pueden ser ambos sustantivos. Jirafa, bien, jirafa es un sustantivo común. Elefante igual es un sustantivo común. El mono. Miren, mono, titi. Titi es un sustantivo propio, porque es el nombre del mono. Animales es sustantivo común, bien. Elefante, paloma, sustantivo común, excelente. Día, sustantivo común, sí. Día, sí. León, sol,
exactamente. El Benjamín, él es artículo. Búho, bien, sustantivo búho. Ya, vamos con con lo que sigue. ¿Cómo diferenciamos el mito de la leyenda? Esto es muy importante. Lo vimos una clase especial para esto. Vimos una clase completamente para esto. ¿Cómo diferenciamos el mito de la leyenda? ¿Terror? No. Porque los mitos y las leyendas igual. Es una cosa muy... Es un término... No. Son cosas muy específicas que podemos diferenciar del mito de la leyenda. Sobre todo aquí en Latinoamérica los mitos y las leyendas se confunden mucho porque son muy parecidos. Pero hay algo en específico que diferencia el mito de la leyenda. Es los personajes que tiene. Bien, la leyenda es algo que sí pasó. O sea, creación popular y sobrenatural. Los mitos son relatos, bien, exclusivamente sobrenaturales. Son historias sobrenaturales. Bien, Benjamín, el mito gira en torno a un personaje sobrenatural, en cambio la leyenda gira en torno a un acontecimiento o lugar. Algo que sucedió. Miren, aquí tenemos dos imágenes. Acá tenemos las Tres Pascualas. Esta de acá, que es una leyenda chilena de un acontecimiento que pasó hace mucho tiempo de 3 mujeres en Chile. Y fue algo que pasó, pero a la vez la gente le fue poniendo de su propia imaginación para lo que conocemos ahora de las Tres Pascualas. La Llorona también es una leyenda. Exactamente, la leyenda es mitad fantasía y mitad acontecimiento que pasó. En cambio el mito, acá tenemos un mito chileno que es Cay Cay. Es un mito mapuche de la creación de los archipiélagos de Juan Fernández y las islas de Chiloé y todas las islas que están en el sur. Y tenemos una serpiente que es un personaje sobrenatural que explica un hecho sobrenatural o la creación del mundo. Recuerden eso. Mucho la creación del mundo. La Llorona, chicos, no es de Venezuela, no es de Chile. La Llorona es una leyenda latinoamericana. Cada país tiene sus versiones de las leyendas. Aquí en Chile hay una versión de La Llorona, en Venezuela también, en México también hay versión de La Llorona. Hay miles de versiones de La Llorona y miles de versiones de varias leyendas chilenas que conocemos nosotros, también las tienen en otros países. La Tres Pascualas es chilena. Pero La Llorona no es chilena. Es de Latinoamérica. Porque la tienen en varios países más. Pero me encanta que saben todas las cosas que diferencian el mito de la leyenda. Sabemos que el mito es totalmente una historia sobrenatural que explica la creación del mundo. En cambio la leyenda es una historia mitad fantasía y mitad acontecimiento. Me encanta. Aquí les dejo el link, después de clase pueden ver. Si quieren divertirse un ratito les voy a dejar el link ahí para que puedan ver. Sí, también el chupacabras de muchos países está. Y aquí les dejo el link de la leyenda de las Tres Pascualas para que lo puedan ver después de clases y se diviertan un ratico. Ya chicos, ¿qué texto vemos aquí? ¿Qué tipo de texto es este? El que tenemos aquí, en otoño, se llama el texto. ¿Qué tipo de texto es? Novela, recuerda Alonso que las novelas tienen muchos capítulos, son muy largas. Es un texto literario, exactamente, y es un poema. Muy bien. ¿Cómo sabemos que es un poema?
Porque tiene... ¿Cómo sabemos que es un poema? ¿Qué tiene el poema? Es... A ver. Versos, bien. Versos y ¿qué más? Rimas y estrofas. Exacto. Tiene versos, estrofas y además tiene rimas al final de cada verso. Vamos a ver cuántos versos tiene este poema. A ver, ¿quién los puede decir? ¿Quién puede decir cuántos versos tiene este poema en el chat? 3, 4, 5, 8, muy bien, son 8 versos. ¿Y cuántas estrofas tendrá? Si son 8 versos. Alonso. ¿2 estrofas? Recuerden que las estrofas se terminan. Alonso, déjese de jugar en el chat, si no lo voy a tener que bloquear para que escriba en el chat. 0 estrofas, 8. Tiene una estrofa. Esta es una sola gran estrofa. Una gran estrofa. Recuerden que las estrofas, porque las estrofas, al igual que los párrafos, se concluyen en los puntos. Y aquí los versos solamente tienen comas, no tienen un punto aparte. Por eso es una gran estrofa. Pero... Y verso ya dijimos que tiene 8. A ver, vamos a ver. ¿Quién me puede nombrar adjetivos? ¿Tiene algún adjetivo el texto? En otoño los pájaros marchan buscando el calor. Las hojas se caen y cambian de color. El día es más corto, calienta poco el sol. Las setas y uvas, qué ricas son. Sí hay adjetivos. A ver, ¿quién me puede nombrar adjetivos que están en el texto? Así, bien rapidito. Bien, caliente. Sí hay rimas porque es un poema. Pero no estamos trabajando con las rimas aún. Estoy preguntando los adjetivos. Hay muchos adjetivos calificativos. Corto, bien. ¿Marchan? No, marchan no, porque marchan es de marchar. Es una acción, no es un adjetivo. Poco, sí, poco es adjetivo. Es de cantidad. Muy bien. Más, sí. Calienta, corto. Y ricas, calor, bien. Súper bien. Calor. Calor. Corto. Calienta. Más. Súper. Y ricas también. Es una cualidad. Calificación de algo. Poco. Bien. De cantidad. Súper. Vamos con... ¿Hay artículos? Hay muchos artículos. A ver, ¿quién me nombra alguno de los artículos que hay? Las, el. Bien, aquí está el. Las. Los. El. Las. Los. Bien. El, las, los y son también. Es un artículo. Esos están. Exacto, son. Bien. Vamos con esto. Que es ya nuestra última parte de este video. Sí lo vamos a ver porque... Pero primero les voy a hacer esta pregunta. ¿Cómo diferenciamos la biografía de una autobiografía? A ver, ¿quién me puede decir cómo diferencio la biografía de la autobiografía? ¿En qué se diferencian? Recuerden cómo están escritas las dos. La autobiografía es donde el personaje habla de él
Bien, la autobiografía es donde yo, tía Natalie, hago una autobiografía de mi vida. Exactamente, la autobiografía es de uno mismo, habla de uno mismo, muy bien. Y la biografía narra la vida de una persona, exacto. De la vida de otra persona. Yo, tía Natalie, voy a hacer una biografía de la vida de la tía Lisette. Muy bien. ¿Ve? Vamos a ver esta biografía chiquitita. Vamos a ver este video y ahí les mandé el link en el chat para los que tengan problemas. Y yo voy a compartir el video aquí para que lo veamos todos juntos. Pongan mucha atención al video. Platón fue un famoso filósofo griego que nació en Atenas en el 427 a.C. Criado en el seno de una familia aristocrática, Platón abandonó su interés inicial en la política y sus aficiones literarias por la filosofía, atraído por Sócrates. Fue su discípulo durante 20 años y se enfrentó abiertamente a los sofistas. Tras la condena a muerte de Sócrates, huyó de Atenas y se apartó completamente de la vida pública. No obstante, los temas políticos ocuparon siempre un lugar central en su pensamiento y llegó a concebir un modelo ideal de Estado. Viajó por Oriente y el sur de Italia, donde entró en contacto con los discípulos de Pitágoras. Tras una experiencia negativa en Siracusa como asesor del rey Dionisio I el Viejo, pasó algún tiempo prisionero de unos piratas hasta que fue rescatado y pudo regresar a Atenas. Allí fundó en el año 387 a.C. una escuela de filosofía, situada en las afueras de la ciudad, junto al jardín dedicado al héroe Academo, de donde procede el nombre de academia. La Academia de Platón, una especie de secta de sabios organizada con sus reglamentos, contaba con una residencia de estudiantes, biblioteca, aulas y seminarios especializados. Fue el precedente y modelo de las modernas instituciones universitarias. En ellas se estudiaba y se investigaba sobre todo tipo de asuntos, dado que la filosofía englobaba la totalidad del saber. Poco a poco fueron apareciendo las disciplinas especializadas que darían lugar a ramas diferenciadas, como la lógica, la ética o la física. Pervivió más de 900 años hasta que Justiniano le mandó cerrar en el 529 d.C. y en ella se educaron personajes de importancia tan fundamental como su discípulo Aristóteles. A diferencia de Sócrates, que no dejó obra escrita, los trabajos de Platón se han conservado casi completos. La mayor parte están escritos en forma dialogada, siendo el primer autor que utilizó el diálogo para exponer un pensamiento filosófico, lo que originó ya por sí mismo un elemento cultural nuevo. Una característica del estilo platónico es su empleo del mito, para hacer más evidente el pensamiento filosófico. Sin duda, el más célebre de ellos es el mito de la caverna utilizado en la República. Platón pasó sus últimos años dando clase en su academia y murió en el 347 a.C. con 81 años. Las ideas de Platón influyeron sobre toda la historia posterior del mundo occidental. Su concepción dualista del mundo y del ser humano, la superioridad del conocimiento racional sobre el sensible o la división de la sociedad en tres órdenes funcionales. Estas serían ideas recurrentes del pensamiento europeo durante siglos. Al final de la antigüedad, el cristianismo encontró en Platón muchos puntos afines en los que sustentar sus concepciones religiosas. En los siglos XV y XVI, la admiración hacia la filosofía antigua que caracterizó el Renacimiento europeo llevó a un último resurgir de sus ideas. Junto con su maestro Sócrates y su discípulo Aristóteles, Platón es la figura central de los tres grandes pensadores de la antigüedad. Listo. Acabamos de ver un video. Este video... Ahora sí. Este video que hablaba de Platón, ¿qué era? ¿Una biografía o una autobiografía? ¿Qué estaban hablando? ¿Biografía o autobiografía? ¿Quién me puede decir? A ver, ¿quién me dice? Biografía, dice Benjamín.
Biografía. Es biografía porque era una persona, o sea, un canal de YouTube, TikTok Draw, hablando de Platón, ¿ok? Platón, espérenme que se me salió el chat. Biografía, biografía, exactamente, muy bien, todo biografía. Platón es una persona, un filosófico muy antiguo, pero que hizo ideas muy importantes que hasta el día de hoy todavía se mantienen. Y, por ejemplo, que algo que nos sale en el video, desde esta persona, es que se creó el amor platónico. Por eso está el nombre platónico, de Platón. Desde él mismo viene este nombre. Ya, vamos con lo que sigue antes que nos dé el tiempo. Bien, biografía, exactamente. La noticia. Recordemos que esto es lo que vimos en la clase pasada, anterior, así que lo vamos a hacer un recordatorio muy rápido. Muy rápido. Es de las partes de la noticia. Epígrafe y antetítulo, eso no lo vamos a tomar muy en cuenta nosotros hasta el momento. Pero sí nosotros hablamos del titular, la bajada, la clase pasada. No, la clase pasada no hablamos de la bajada. Este tampoco lo vamos a tomar en cuenta. Que son cosas, nosotros hablamos del titular, el lead, que es el primer párrafo, y el cuerpo. Hablamos de estas tres partes principales de la noticia, a pesar de que tiene 5. Tiene el epígrafe, que es una línea que va antes del título, la bajada, que sería la línea que va entre medio del título y el lead, y después lo que vimos nosotros. Pero nosotros, como terceros básicos, nos vamos a enfocar en los 3 principales, que es el título, lead y cuerpo de la noticia. Amanda, al terminar la clase, le mando el PPT y lo puede ver. Esto fue una clase de repaso para la prueba de la próxima semana. ¿Ok? Ya. Ok, chicos, nosotros nos vamos a enfocar en estas tres principales partes de la noticia. Los otros 2 los vamos a dejar para más adelante en años próximos del colegio. Nos vamos a enfocar en título, lead y cuerpo de la noticia, ¿ok? Recuerden que el título es el título, la letra más grande, la más negrita, siempre en una noticia. El lead es el primer párrafo y el cuerpo es lo que continúa. Y también la clase pasada vimos la carta, la parte de la carta, que es la fecha, y a veces incluye el lugar, el saludo, querida tía, querida mamá, querido amigo. El cuerpo de la noticia, una despedida, te envío un abrazo, espero que estés muy bien, así. Y la firma, que es quien lo envió. Recuerden que la noticia es muy importante, el receptor y el emisor. En el saludo está el receptor, quien la va a leer, y en la firma está quien la escribió. ¿Ok? Se me olvidó subir agua. Y con eso llegamos a nuestra tarea. La tarea de la clase de hoy es muy simple. Es leer la noticia que está en la página 30 del libro de lenguaje. Bien, es súper bien hacer cartas porque practican la escritura, me encanta. Ya chicos, la tarea de hoy es leer la página 30 del texto escolar, escribir una lista de 10 sustantivos, 10 adjetivos y 10 artículos que aparezcan en la noticia, y luego escribir 5 oraciones utilizando las palabras de las listas que hicieron anteriormente. ¿Ok? No lo escriban porque se los voy a mandar enseguida a los papás como en el correo, como se las mando siempre las tareas. Y también lo subo, se lo mando a los papás y lo subo en WhatsApp en los estados para quienes lo puedan ver por allá. ¿Ok? Pero sí, esto es lo que van a escribir hoy día en el cuaderno. Esto se hace en el cuaderno, esta tarea, ¿ok? No es del libro, es una tarea que se va a hacer en el cuaderno. Se las voy a mandar ahora, al terminar la clase, se la mando a los papás con el PPT. ¿Ok? Vamos con nuestro ticket de salida, que es lo último. Esta pregunta:
¿cuáles son los tipos de artículos que hemos visto? ¿Ok? Lean muy bien, recuerden que la respuesta es personal, no la deben decir en el chat. Alternativa A, común y propio. Alternativa B, definidos o indefinidos. Alternativa C, calificativos, numerales y posesivos. Recuerden que la respuesta es personal, la responden en los cuadraditos que van a salir abajo en la pantalla. Responden a la pregunta, ¿cuáles son los tipos de artículos que hemos visto? Alternativa A, común y propio. Alternativa B, definidos, indefinidos. Alternativa C, calificativos, numerales y posesivos. Vamos viendo, vamos respondiendo nuestra encuesta. Faltan 2 personitas que respondan. Vamos viendo. Falta Cristian que le responda y Alejandro. Vamos chicos, respondiendo. A ver. Ya. Estamos. La respuesta correcta, chicos, es la B. Los artículos. Definidos o indefinidos. El, la, los, lo. Esos son los artículos. Creo que si esta pregunta era mucho más difícil de las que hemos hecho antes, se confundieron mucho, así que esta materia vamos a tener que repasarla en las clases siguientes. Los tipos de artículos, de sustantivos y adjetivos. Yasmín, somos los terceros todavía. Y vamos a tener que ver de nuevo esta materia. Sí, 4 respondieron la alternativa correcta. Recuerden que común y propio son los sustantivos. Definido e indefinido son los artículos. De nada. Calificativos, numerales y posesivos son los adjetivos. Esto van a tener que repasarlo porque esto igual viene en la... Van a tener que repasar mucho ustedes esto. Exactamente. La A son sustantivos, la B son artículos y la C son adjetivos. ¿Recuerden? Este es el temario de la prueba. Se los mandé la clase